buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Tropical Rainforest, nos habla de esos encuentros inexplicables que tenemos en la vida y los lamentos que pueden dejar a su paso. Queremos una explicación para algo que sencillamente quizás no lo tenga. Los dejo entonces con Los Ayudantes. He estado en terapia durante los últimos 30 años de mi vida. Mi terapeuta dice que es útil y catártico compartir tus experiencias de vida con otras personas. Dice que te ayuda a procesar tus emociones y a reconocerlas como algo real y tangible. A decir verdad, no quiero hablar de esta mierda, porque eso es lo que es. Solo mierda, constantemente agobiándome y dejando un punzante y desagradable sentimiento de culpa en mi mente. Pero compartiré mi experiencia contigo. Quién sabe y tú hagas las cosas bien donde yo no las hice. Vengo de un hogar muy conservador. No creíamos en nada raro, íbamos a la iglesia y no practicábamos nada fuera de lo que nosotros creíamos. Así que nunca tuve al niñito Dios ni al conejo de Pascua en mi vida. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque necesito que entiendas que nunca creí en nada extraordinario. Mi vida era muy sencilla y normal. No creía en cuentos de hadas o en fantasmas y otro tipo de tonterías inventadas. Pero eso no tiene importancia, supongo. Sin embargo, eso ilustra en dónde estaba en la vida. Tuve que hacerle frente a su debido tiempo. Me casé con mi marido a mediados de los 80. Era un granjero que había trabajado toda su vida en una central lechera y unos amigos nos organizaron unas citas ciegas. Ese tipo de cosas no ocurren muy a menudo hoy en día, pero en aquel entonces así se hacían las parejas. Yo quería estudiar para ser maestra. Quería hacer algo con mi vida, pero no fue así. En lugar de eso, me convertí en la mujer del granjero y viví en el campo con mi marido. Lo único que tenía que hacer eran las tareas del hogar, cocinar y hacer muchas labores domésticas. Supongo que ciertos sectores de la sociedad moderna tendrían muchos comentarios sobre mi estilo de vida en aquel entonces, pero ¿sabes qué? Eran otros tiempos y no me arrepiento. No de eso. Con el tiempo, quedé embarazada de nuestra preciosa niña, Jessica. Nació en 1989 y se convirtió en todo mi mundo. No sabía lo que era el amor hasta que sostuve a esa pequeña criaturita en mis brazos. Sé que con otras mujeres no es el caso, pero cuando la vi por primera vez, algo en mí sencillamente hizo clic. Era maravillosa. ¿Qué hay de terrible en todo esto? Bueno, nada, por supuesto. Pero nuestras vidas cambiaron muy pronto. Empezó una semana después del 5º cumpleaños de Jessica. Lo primero que vimos fueron las luces en las ventanas. Nunca pudimos predecir con exactitud cuándo aparecerían, pero de forma intermitente durante la noche, estos grandes haces de luz penetraban por las ventanas de nuestra casa. Bob salía y miraba por todas las partes para ver qué demonios había provocado esos destellos, pero nunca conseguía encontrar nada. Pensamos que tal vez algunos delincuentes adolescentes estaban manejando sus automóviles a través de los campos, pero nunca encontramos huellas de neumáticos ni indicios de que alguien o algo hubiera estado cerca. Entonces, la profesora de la guardería de Jessica se puso en contacto con nosotros con algunas cosas inquietantes. Jessica se había estado portando muy bien. No había problemas de conducta ni nada parecido, pero seguía haciendo dibujos que inquietaban a sus compañeros y a su profesora. Todavía los tengo guardados por ahí en algún lado. En casi todos los dibujos de Jessica de ese año, se había dibujado a sí misma junto a 2 o 3 figuras flacas y largas. Los dibujos eran toscos y nada fáciles de descifrar, pero lo que se podía descifrar en ellos era claro. Las figuras solían ser altas, de piel grisácea o negra, ojos rojos
y casi siempre aparecían con un brazo alrededor o sobre Jessica. Ver eso me aterraba en mi ser de una manera que no puedo poner en palabras. No paraba de dibujar esas malditas cosas. Pasó de dibujar flores, animales y caricaturas a solamente esas tétricas siluetas con ojos rojos. Le preguntaba una y otra vez qué estaba dibujando y siempre recibía la misma respuesta. «Son los ayudantes, mami». ¿Ayudantes? ¿A quién demonios estaban ayudando? ¿O a qué? Intentaba hacer preguntas más concretas, pero siempre obtenía respuestas limitadas. «Ayudan a la gente, mami. Son ayudantes, vienen a ayudar». Llevé a Jessica a un par de psicólogos infantiles diferentes. Hablé con proveedores de salud mental. Solo obtenía el mismo tipo de respuestas inútiles. «Está creando personajes para que sean sus amigos». «Está expresando su imaginación a través del arte. Es normal en el desarrollo infantil». Ok, seguro. Pero, ¿estos dibujos tenían que ser tan espeluznantes? Después de algún tiempo, los dibujos se volvieron menos frecuentes. Jessica ya no hablaba de los ayudantes tan a menudo como antes, aunque de vez en cuando salía el tema. Pero Bob y yo no estábamos preparados para la peor noticia de nuestras vidas. Llegó poco después del 8º cumpleaños de Jessica. Nuestra pequeña, nuestra hermosa hija, tenía leucemia, cáncer. ¿Puedes imaginar eso? El maldito cáncer en una niña. No sabía qué hacer o decir en ese momento. No podía entender cómo Dios podía permitir que algo tan terrible sucediera. Estaba enfadada y desesperada. Llevamos a Jessica a los mejores médicos. Nos aseguramos de que recibiera la mejor atención posible, pero nada mejoraba. Mi pequeña estaba cada vez más débil y enferma con el paso de los meses. Al final, decidimos traer a Jessica a casa. No sabíamos cuánto tiempo le quedaba y solo queríamos estar con ella. Fue entonces cuando ocurrió el incidente. Una noche me desperté sudando fría en la mitad de la noche y toda la casa estaba envuelta en una intensa luz. Había un zumbido muy bajo de algo que reverberaba por toda la casa. Me zumbaban los oídos y me sentía desorientada, pero mi instinto maternal me llevó hasta el cuarto de mi hija. Cuando llegué, me quedé paralizada de miedo. Había dos cosas y estaban de pie sobre mi hija. No puedo explicarles con exactitud lo que vi, porque nada en nuestro mundo se parece a lo que vi. Alto, de color oscuro y ojos rojos brillantes. Pero sí sé que esas cosas me dieron la sensación de que eran inteligentes, y yo no sabía qué querían. Había estado ahí de pie, inmóvil y fuera de mí, hasta que vi a mi hija empezar a flotar lentamente sobre su cama. Sí, estaba flotando en el aire. Me asusté y empecé a gritar con todas mis fuerzas. La reacción fue instantánea. Mi hija empezó a llorar y su emoción afectó notablemente a las cosas que había en la habitación. En ese momento, mi marido entró corriendo en la habitación y vio lo que estaba pasando. Corrió por el pasillo y no tardó en apuntar con su escopeta de calibre 12 a lo que sea que fueran esas cosas que había en la habitación. Recuerdo que el zumbido de la habitación fue sustituido por el eco de la escopeta de Bob y luego un chillido agudo procedente de la cosa a la que había disparado. Un chorro de líquido verdoso salió volando hacia la esquina de la habitación y abrió un agujero en el suelo al aterrizar. Al instante, le siguió lo que solo puedo describir como el ruido más fuerte que he oído en mi vida. Me dolían tanto los oídos que cerré los ojos y caí al suelo en posición fetal, con los brazos por encima de la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve en esa posición, pero al final, el ruido desapareció y pude levantarme. Bob estaba en el suelo intentando recuperarse y Jessica estaba en su cama, llorando y sollozando incontrolablemente. De alguna manera, se había hecho de día y la noche había desaparecido misteriosamente. No pude explicar esta experiencia más de lo que acabo de hacerlo. Que yo recuerde, eso fue lo que pasó. Nunca hablamos de ello después de ese día, al menos no durante mucho tiempo. Por desgracia, un mes después de ese día,
Perdimos a nuestra preciosa Jessica a causa del cáncer. Bob y yo seguimos juntos un año más, pero todo era demasiado y nos divorciamos. No fue hasta años después que me di cuenta de lo que pasó. Lo arruinamos. Bob y yo lo arruinamos. Jessica siempre les había llamado ayudantes. No lo entendí hasta que finalmente empecé a explorar mi experiencia. Empecé a asistir a conferencias sobre ovnis, a relacionarme con entusiastas que seguían la actividad extraterrestre. Incluso hablé con algunos profesores universitarios. Lo que había ocurrido años atrás no era perverso ni maligno. Vinieron a ayudarme. Vinieron a ayudar a mi hija. Existe la posibilidad de que fuesen capaces de curar su cáncer. Su ciencia y su tecnología sin duda eran más avanzadas que las nuestras. He vivido con estos sentimientos durante años. He hablado con mucha gente. Pasé varias noches durante la semana pensando en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Esto es lo que sé. Mi marido y yo actuamos por miedo. Mi hija intentó decirme lo que iba a pasar. Nunca tomé lo que ella quería decir como la verdad. Ahora vivo con el horror de saber que ayudé a impedir aquello que podría haber salvado a mi hija.